Sonido, así. Mis hermanos, buenos días. Bendiciones del Señor. Le damos gracias a Dios por esta mañana, que el Señor le conceda a la iglesia esa gracia de madrugar poco más de lo habitual. Esperamos que el Espíritu Santo se glorifique en la vida de todos nosotros y nos conceda cada día más esa gracia para crecer como creyentes. Cada vez que un creyente, es decir, alguien que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, que ahora hace parte del reino de Dios y que ya no es esclava del pecado, cada vez que una persona así comienza a vivir su vida al margen de la palabra de Dios y centrado en sus propias fuerzas, nos daremos cuenta de los muchos pecados en los que puede caer. El creyente no ha alcanzado la perfección plena y absoluta. Aún no ha alcanzado la consumación de la salvación. Todavía está sujeto a debilidades. No existe ningún justo en esta tierra que siempre haga el bien y que no peque. Es por eso que cuando el creyente se deja vencer por el pecado, hasta el punto de volverse insensible a él y no mortificarlo, va a caer y caer más hondo. Incluso el autor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, advierte a su audiencia diciendo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto aquí es un llamado para que los creyentes se mantengan firmes en el Evangelio y vivan de tal manera que no se aparten ni a izquierda ni a derecha del camino que el Señor ha trazado para ellos. Las personas que han creído en el Señor Jesucristo y no lo tienen a Él como el Señor de sus vidas, como la guía de su vida, andarán de tropiezo en tropiezo y su vida se constituirá en toda una contradicción, ya que lo que debe caracterizar a la vida del creyente es la obediencia a la palabra de Dios, mas no la desobediencia. Así como la obediencia al Señor es evidente en la vida del creyente, porque procurará día tras día glorificarle, también va a ser evidente cuando este creyente se enfría, dejándose ganar la batalla del pecado y sumergiéndose en una vida que en poco o en nada honra a su Señor. En definitivas cuentas, el creyente vive en un mundo caído y hostil que odia al Señor, como también los odia a ellos. Y en la medida en que éste cede a las demandas perversas del mundo o teme testificar su cristianismo por temor a la gente o simplemente para buscar agradarles, va a caer, va a fallar, va a pecar contra Dios, hasta el punto de desentenderse de su Señor, de dejarlo a un lado, como fue lo que hizo el apóstol Pedro en el pasaje de las Escrituras que estudiaremos en esta mañana. Acompáñenme nuevamente al texto que leyó nuestro hermano, Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Síganme allí, hermanos, en sus Biblias. Así dice la palabra de Dios. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes del gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. He llamado a esta enseñanza
no lo conozco, no lo soy, no sé lo que dices. Este es el título de mi enseñanza hoy. No lo conozco, no lo soy, no sé lo que dices. Y lo haremos en tres porciones que se muestran en el pasaje. Primero, Pedro siguiendo los pasos al Señor. Segundo, Pedro y su triple negación al Señor. Y tercero, Pedro y su dolor. Pedro siguiéndole los pasos al Señor. Pedro y su triple negación al Señor. Y veremos en tercer lugar, Pedro y su dolor. Veamos en primer lugar, Pedro siguiéndole los pasos al Señor. Versículo 54 de Lucas 22. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. En estos momentos, el Señor Jesucristo, en su camino a la cruz, a donde ha de llegar para alcanzar para su pueblo salvación y perdón de pecados, va a pasar antes por situaciones muy humillantes y dolorosas. Ya vimos inicialmente que uno de los 12 de las personas más íntimas, más cercanas a él, le había traicionado, como era el caso de Judas Iscariote, el cual no solamente lo entregó a sus enemigos con un beso, sino que también como pago por su traición había recibido 30 piezas de plata de parte de las autoridades judías. También vemos que luego que el Señor es capturado por sus enemigos, sus discípulos huyen como cuales cobardes que eran en ese momento. Lo dejan solo. Solamente Pedro y otro discípulo, según Juan 18:15, el cual se cree que también es Juan, ese discípulo que se devolvió, mientras ellos huían, cobraron fuerzas, se devolvieron y siguieron al grupo que llevaba al Señor. Solamente ellos dos, Pedro y se cree que Juan también. Ahora, en estos momentos ya el Señor ha sido capturado, como si fuera un bandido cualquiera. Es llevado a altas horas de la noche al palacio donde vivían los verdaderos bandidos, estos diabólicos dirigentes religiosos judíos, como era el caso de Caifás, el actual sumo sacerdote, y Anás, el saliente sumo sacerdote, los cuales compartían el poder en ese lugar donde iban a llevar al Señor. Según vemos en Mateo 26:57 y en Juan 18:13. Y veremos más adelante que el Señor comparecerá en juicio tanto delante de Caifás como delante de Anás. Y es precisamente en este proceso en el que se le hace este juicio injusto al Señor que vemos a Pedro siguiendo todo lo que pasaba de lejos. En este proceso, Este hombre que le había dicho al Señor en Lucas 22:33 que estaba dispuesto a ir con él, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, estaba ahora aquí movido por la curiosidad y la cobardía. Y digo cobardía porque el texto dice que cuando él lo seguía de lejos o a cierta distancia. Era porque tenía miedo de que lo atraparan a él también e incluso tenía miedo de morir. Ahí está el hombre que le dijo al Señor, moriré contigo, Señor. Ahí está, cobarde. Y es precisamente por ser un cobarde que va a abrir su boca para la mentira, lo despreciable y lo injusto. Lo que nos lleva ahora, hermanos, al segundo punto. Pedro y su triple negación al Señor. Empezamos con el versículo 55 al 57 de Lucas 22. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Cuando una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pedro, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros como creyentes en nuestro temor por los hombres? Pedro tenía temor por los hombres aquí. ¿Hasta dónde podemos llegar como creyentes en nuestra insistencia por no tomar la cruz de Cristo? Pedro aquí no estaba tomando la cruz de Cristo. ¿Cuál creen, hermanos, es el camino que estamos siguiendo cuando no nos estamos negando a nosotros mismos? Pedro aquí no se estaba negando a sí mismo. Si el Evangelio no está claro en nuestra mente y no estamos dispuestos a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor,
nuestro caminar será de tropiezo en tropiezo. Y es lo que pasa con Pedro aquí. Nosotros como creyentes nada podemos hacer si pretendemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Es lo que pasa con Pedro aquí. Y eso es precisamente lo que vemos que le pasa al apóstol Pedro aquí en estos momentos. A partir del momento en el que el Señor Jesucristo es capturado por los soldados romanos, cada acción que vemos en él es errada, es pecaminosa, es reprochable y todo porque las pretendía hacer en sus propias fuerzas. Era un orgulloso, un soberbio. Miren, hermanos, Pedro ya está advertido por el Señor cuando le dijo en Lucas 22, 31 y 32, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto que le dijo el Señor a Pedro, debió moverlo en este momento y clamarle a él, Señor, no me dejes caer en tentación. Guárdame del lazo del maligno, mi Dios. Líbrame, mi Señor. Dame fuerza, dale fuerza a mis rodillas paralizadas. Ayúdame, Dios mío, ayúdame en mi debilidad, Señor. Eso debía hacer el apóstol Pedro cuando el Señor le dice esas palabras. Pero ¿qué respondió Pedro en su soberbia y autoconfianza? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22, 33. Cuando el Señor le advirtió a todos los discípulos que se escandalizarían de él, vemos también cómo la autoconfianza de Pedro se hizo notoria. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26, 33. Ahí está Pedro. Y cuando el Señor le advirtió en Mateo 26, 34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, insistiendo en su soberbia, respondió, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ahí está Pedro. Todas estas advertencias debían llevar a Pedro a aferrarse más a su Señor, a confiar en Él, a esperar en Él. Pero vemos que no fue así. Y sus acciones así lo demostrarán. Como pasará entonces cuando el creyente es desobediente, sus acciones demostrarán entonces que no tiene en cuenta la voluntad del Señor para su vida. Miren lo que pasa con Pedro aquí. Cuando el Señor es capturado, lo primero que hace Pedro, que podemos ver aquí en el texto, es que sale huyendo con el resto de los discípulos. Luego se devuelve guardando cierta distancia, manifestando temor y cobardía. Y luego el texto va a decir en el versículo 55, miren lo que pasa en el versículo 55 de Lucas 22. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro se sentó también entre ellos. Ahí estaba la gente que odiaba al Señor, que lo menospreciaban, que no creían en Él, que se burlaban de Él. Gente impía, incrédula, maldita, hijos del diablo, reos de condenación. Seguramente sintiendo placer por todo lo que veían que le hacían al Señor. Ahí estaba esta gente perversa. Sin embargo, vemos que Pedro se sentó entre ellos, como si fuera uno más de ellos, como si él se estuviera complaciendo en eso que esta gente hacía. Se entremezcló entre esta gente como si fuera otro más que odiaba al Señor, como si él fuera otro más impío, como si fuera otro más del montón. Pedro, ¿qué estás haciendo, Pedro? ¿Hasta dónde más abajo vas a llegar, Pedro? Miren, hermanos, que esto que le pasa a Pedro sirva de escarmiento para todos nosotros, para que nunca negociemos nuestra fe, ni vayamos por allí todos los días insistiendo en ser orgullosos y viviendo al margen de la voluntad de Dios, que nos sirva de escarmiento. Si hay algo que nosotros alcanzamos al ser salvos, es que se nos va a identificar con el Salvador. Se nos va a identificar donde sea que vayamos. Ahora como creyentes, la gente nos va a identificar
por nuestro testimonio. Estos son de Cristo. A los redimidos se les ha llamado en la Biblia discípulos, santos, hermanos, porque marcan la diferencia con su vida. Santos, creyentes, hermanos, testigos de Cristo, los del camino y por último, cristianos. Y en un mundo sumido en la oscuridad, los cristianos sin duda alguna van a hacer notoria su presencia santa. Pedro no pertenecía a ese grupo de gente que estaba allí. Él era un creyente. Sin embargo, por temor a los hombres, por tener una fe débil, cuando es confrontado por una sirvienta, ni siquiera por un sacerdote o por una autoridad romana, una sirvienta, la cual lo confrontó diciendo, este también estaba con él. Pedro se avergonzó de su Señor. Pedro se avergonzó de su Señor y respondió negándolo, mujer, no lo conozco. No tengo nada que ver con él. Nunca he tratado con él. No tenemos ninguna relación de amistad, nada. Venga, Pedro. Lo habían identificado con Cristo. ¡Qué honor! ¡Qué bendición! ¡Qué enorme privilegio que a mí me identifiquen con Cristo! A él lo habían identificado con Cristo y simplemente tuvo en poco eso. Hasta aquí llegó el orgulloso y autosuficiente Pedro. Ni siquiera pudo enfrentar a una simple sirvienta. Alguien decía lo siguiente, abro la cita. Se necesitó tan solo una criada para derribar al jefe de los 12. Habían desaparecido todas las ensalzadas y heroicas protestas hacia Jesús de parte del apóstol. Se había evaporado el valor ficticio de su corazón y de la mano que había sacado a toda prisa la espada en el Semaní. He aquí el astuto cobarde que no puede confesar a su Señor celestial y que se encoge de miedo en falsa negación. Cierro la cita. Esto es caer bajo. Pero esto no para aquí. Hermanos, si no nos cuidamos, seguiremos cayendo. Esto no para aquí. Inmediatamente después de esta negación, Pedro, agobiado, desconcertado, iba a salir de ese lugar. Y cuando ya estaba a punto, fue confrontado de nuevo. Versículo 58. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. En Mateo, capítulo 26, versículo 71, dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y en Marcos, capítulo 14, versículo 69, dice, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Mateo se refiere a una sirvienta y Marcos a una criada. Sin embargo, se cree que la sirvienta que lo acusó inicialmente, al terminar su turno, le contó a quien la reemplazaba acerca de Pedro. Y ésta, en cuanto tuvo la oportunidad, lo acusó. Y la respuesta de Pedro fue, hombre, no lo soy. Y en Mateo, capítulo 26, versículo 72, dice acerca de la respuesta de Pedro, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Es como si Pedro estuviera diciendo, juro por Dios que es verdad lo que digo, no conozco a este hombre. Miren a Pedro, hermanos. De nuevo, lo seguían identificando con el Señor, mientras Pedro seguía mintiendo, negando que era uno de sus discípulos. Sigue y sigue y sigue cayendo Pedro. Luego de esta segunda negación de Pedro al Señor, seguramente sin poder salir de allí del lugar donde se encontraba, quedó allá como apartado solo en un rincón, por decirlo así, hasta que nuevamente fue confrontado. Versículo 59 de Lucas 22. Como una hora después, otro afirmaba diciendo,
verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. En Mateo capítulo 26, versículo 73, dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. La idea aquí en esta tercera acusación es que algunos estaban, por un lado, hablando de él, como cizañando, mirándolo, señalándolo, mientras que otros hablaban directamente con él, le decían, tú estabas con Jesús, yo te vi con él, tienes acento galileo, tú eres seguidor de Jesús. Acusaciones van, acusaciones vienen, miradas van, miradas vienen, señalamientos van, señalamientos vienen, y la respuesta de Pedro, enojado y agitado, fue, hombre, no sé lo que dices. En Lucas 22:60. Mateo 26:74 dice que él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Alguien decía, y ahí está él invocando sobre sí una maldición tras otra, Pedro. Y mientras más fuerte hablaba este Galileo, más está diciendo a los que lo rodean sin darse cuenta que él es un mentiroso. Y noten lo que pasa mientras Pedro seguía abriendo su boca para negar al Señor por tercera vez. El gallo canta. El gallo canta. Y según Marcos 14:72, canta por segunda vez. Y en ese preciso momento, mientras el gallo canta, al Señor lo sacan del lugar donde lo hacían, donde le hacían el juicio injusto que le estaban haciendo. Y mientras lo llevan a otra parte, pasa por donde estaba Pedro. Y allí es donde el Señor mira a Pedro. Él mira a Pedro. Ahora lo van a cambiar de lugar. Y mientras va a negarlo, el gallo canta. Y el Señor mira a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Este momento debió ser muy duro para Pedro. Él había hecho todo lo que el Señor le había dicho que haría. Lo negó 3 veces, falló, cedió a la tentación, habló muy apresuradamente en su soberbia creyente, confió en sus propias fuerzas creyente. Sin embargo, la bendita mirada del Señor a Pedro le hizo sin ninguna duda levantar nuevamente la cabeza y darse cuenta en quién había creído. Creyente, ¿tú sabes en quién has creído? Es por eso que la mirada del Señor hacia Pedro fue una mirada de amor, de misericordia. Me imagino esa escena de compasión, de acogida, de gracia, de perdón. Una mirada que mientras todos te acusan, te dice, tranquilo que todo está bien. Cuán grande es el Señor. Cuán grande es el Señor. Que aún en la caída más profunda de donde parece que no se va a salir, Él viene y con cuerdas de amor rescata al pecador. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Esto pasó con Pedro aquí. Es por eso que la reacción de él es la misma reacción que todo creyente. Es la misma reacción que todo creyente, que todo cristiano debe tener ante el pecado. Vergüenza, culpabilidad y dolor por lo que ha hecho. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Pedro y su dolor. Pedro y su dolor. Versículo 62 de Lucas 22. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oh bendita mirada de Dios. Cuánto bien nos hace la mirada de Dios.
cuánta necesidad tenemos todos de la mirada de Dios. Es una mirada que nos hace bien, que nos consuela. Hermanos, bendita mirada de Dios. Decía el comentarista Matthew Henry, todo buen arrepentimiento comienza con un recuerdo. Es lo que vemos en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo. En el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Etcétera. Trajo algo a la memoria, pensó en algo allí, recordó algo. En Apocalipsis 2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, creyente, recuerda. Esto fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Él recordó lo que el Señor le había dicho, lo que generó para él un cambio definitivo en su vida. Es cierto que pasó por alto las advertencias del Señor para satisfacer su ego y autoconfianza. Es cierto, como muchos cristianos hacen hoy en día. Es cierto, Pedro lo hizo. Es cierto que esto no trajo nada bueno para él hasta el punto de avergonzarse de su Señor y negarlo 3 veces. Sí, es cierto. Pero también es cierto que luego que el Señor lo miró, Pedro recapacitó. Pudo darse cuenta de cuán débil es la naturaleza humana pecaminosa. Yo no puedo confiar en mis fuerzas. Y también se dio cuenta de cuánta necesidad se tiene del Señor. Pedro cedió a su naturaleza humana pecaminosa. Él cedió. Y en nada dependió del Señor. Por eso tuvo esta dura caída. Cuando el creyente cede a su naturaleza caída y cuando el creyente se olvida de su Señor, caerá, hermanos. Cuando el Señor miró a Pedro, esto hizo que él saliera corriendo del lugar donde se encontraba para pedir perdón a Dios, para pedir perdón a gritos a Dios, hermanos. Y noten, hermanos, cuando Pedro pecó de la manera más vil y despreciable, no fue el final para él. Tú has pecado así y crees que es el final para ti. Y los demás te dicen, no, ya tú no vas a ser más cristiano, tú eres un impío, te vas a condenar porque pecaste. Has caído hondo, has cometido un gran pecado y todos te acusan. He aquí la mirada en manos de nuestro bendito Dios que nos acoge y nos perdona. Así pasó con Pedro aquí. Pedro cayó bajo, pero no fue el final para él. Como tampoco es el fin para ti, creyente, cuando pecas. Pero no te quedes allí. Mira lo que hizo Pedro. Pedro lloró amargamente, profundamente, y lo hizo estando su corazón lleno de verdadero arrepentimiento. Pedro pecó, reconoció su pecado, se dolió de ese pecado, se volvió a Dios. Lo que quiere decir, hermanos, que Dios es toda gracia. Dios es toda consolación. El Dios que tenemos es perdonador. Nuestro Dios es puro amor. Ese Dios bendito restauró a Pedro. Pedro confesó su pecado y el Dios fiel y justo lo restauró, lo limpió de toda maldad. Por eso, creyente, cuando tú pecas y confiesas tu pecado, Dios te limpia de toda maldad y te restaura. Tú no te quedas ahí estancado porque los demás te acusan. Tú busca la mano misericordiosa de tu Dios y acógete a Él. El Señor no echó afuera a Pedro. Pedro reconoció su maldad. Pedro reconoció su bajeza y el Señor no lo echó fuera.
pero hay que reconocerla para dejarla atrás. Y esta restauración se confirma cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, luego de la resurrección, el Señor le concede 3 oportunidades correspondientes a sus 3 negaciones a fin de reafirmarle su amor por el Señor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, fue la respuesta de Pedro. La fe de Pedro no le había fallado por completo. Según Jesús había dicho que iba a ocurrir, Lucas 22, 32. Y fue restaurado al servicio, como relatan los capítulos iniciales de Hechos de los Apóstoles. Según el Señor también había predicho, Pedro usó más adelante su experiencia de fracaso y restauración para fortalecer a otros cristianos. Pudo Pedro predicar la gloriosa verdad de que aunque podamos ser gravemente tentados, la fe salvadora nunca fallará de forma permanente. Nunca. Pedro también exhortó a los creyentes a evitar el exceso de confianza, estando siempre en guardia y creciendo continuamente en la gracia. Miren lo que pasó con Pedro, lo que ahora a raíz de su experiencia está haciendo. No quiere que los demás hagan lo mismo que él hizo. Y finalmente, en este punto 3 les digo que el camino de Pedro, así como el de Pablo, como el de los demás apóstoles y el de todo creyente verdadero, es hacia adelante. Es hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios, que es solo y únicamente en Cristo. Hacia adelante. Nuestro bendito y glorioso Salvador. Y a ese Cristo iglesia, sea ahora y por los siglos de los siglos la gloria. Vamos ahora a aplicar lo que hemos hablado hoy, hermanos. Y tengo mucho que decirle a los creyentes en estos momentos. Mucho que decirle a los creyentes. En primer lugar, como aplicación a lo que hemos hablado en esta mañana de hoy. Teniendo en cuenta lo que tú ahora eres en Cristo, te digo, escucha a tu Señor. Escucha a tu Señor. Obedécele. Obedécele. Y no te conformes con unas cuantas acciones externas que hagas como muchos que aparentan lo hacen. No lo hagas así. Obedécele, teniendo en cuenta que tu corazón está cerca de Él. Que tú has guardado tu corazón con Él. Que tú a diario tienes comunión con Él. Que a diario intimas con Él. Y sea Él viendo en ti a alguien en el cual no hay engaño. En segundo lugar, creyente, atiende a las advertencias del Señor. Si Él te dice que no temas a aquellos que matan el cuerpo, el alma no pueden matar, sino más bien témele a aquel que tiene poder para enviar el alma al infierno. Si el Señor te advierte esto, no le tengas miedo a los hombres. No le tengas miedo a los hombres. No tengas miedo de testificar de Cristo delante de los hombres. No lo hagas. El Señor te está advirtiendo para que no lo hagas. Si el Señor te advierte que no busques gloria de hombres, que no busques ser visto por los demás para que te aplaudan, porque si los hombres te aplauden y sientes satisfacción por eso, como lo que tú necesitabas, esa es tu recompensa. Y no tendrás nada que ver con Cristo.
No busques la gloria de los hombres, ni mucho menos ser aplaudido por ellos. Busca la gloria de Dios. Si el Señor te advierte que el que se exalta será humillado, entonces deja de ser orgulloso y soberbio. Por eso dije, escucha al Señor, atiende a sus advertencias. No seas orgulloso, no seas soberbio. Si el Señor te advierte que si persistes en pecar, estarás afrentando al Espíritu de gracia, aléjate del pecado. Aún del más pequeño, incluso oculto que tengas. Aléjate para que no afrentes al Espíritu de gracia. En tercer lugar, no juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Alguien como Pedro puede tener a la mano una fe auténticamente salvadora. Tú la tienes. Sin embargo, no siempre tenerla lista para usarla. Por eso vemos que Pedro flaqueó y pecó contra su Señor. Hermano, no juegues con el pecado. No seas soberbio creyendo que tú no vas a caer tampoco. Pedro pecó, negó al Señor. Y ante una escena como esa, eso puede llevar a alguien a decir, ¿acaso Pedro no era creyente? Pero pasaba con el Señor para todos lados. No entiendo cómo tuvo temor de los hombres. No entiendo por qué pecó. Yo no hubiera pecado. Porque yo sí soy fuerte. No pienses así, creyente. No pienses así. No pienses así. Cuando alguien dice así, conoce muy poco su propio corazón. Miren, hermanos, nadie conoce la amplitud de su debilidad si no ha sido tentado. Te hago una pregunta. ¿Has sido siempre tentado y siempre has vencido? ¿Tu fe ha sido probada en algún momento? ¿Tú nunca has sido sacudido por las situaciones de la vida? ¿Tu confianza en el Señor ha sido puesta a prueba, creyente? Tengan cuidado, hermanos, de no apresurarse a juzgar a Pedro y a toda persona que cae. Tengan cuidado. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Miren, hermanos, para creyente todavía, Cristo te salvó. Escuchen, escuchen, hermanos. Quiero que escuchen. Cristo los salvó a ustedes. Y nada ni nadie cambiará eso. La vida cristiana es la más hermosa y gloriosa de todas las vidas. No tienes nada que envidiarle a nadie. La vida cristiana, repito, es la más hermosa y gloriosa de todas las vidas. ¿Qué puede ser mejor que tus pecados te hayan sido perdonados y que seas objeto del amor de Dios? ¿Qué puede ser mejor que eso? ¿Qué puede ser mejor que el Señor Jesucristo haya dado su vida por ti? ¿Qué puede ser mejor que eso? ¿Qué puede ser mejor que tener al Espíritu Santo morando en tu corazón? ¿Qué puede ser mejor que la vida en Cristo?
¿Qué puede ser mejor que eso? Sin embargo, mis hermanos, a pesar de la excelencia de esta vida, es una vida de sacrificios, es una vida de luchas, de esfuerzos continuos por mortificar la carne. Y aunque caigas en pecado, creyente, el Espíritu Santo que mora en ti te hará ver lo horrible de ese pecado para que te arrepientas, te duelas y te apartes y te levantes nuevamente. Creyente, no seas recurrente en el pecado. Cada vez que aparezca la más mínima sensación o el más mínimo impulso de pecado en tu vida, mortifícalo y échalo de ti. Que ningún sufrimiento te estanque, porque te espera la gloria. Recuerda, creyente, vive tu vida como quien ya ha alcanzado la victoria desde el comienzo. Vívela. Vívela, creyente, así. Y confía más y más cada día en tu Señor. Y finalmente, para aquellas personas que no creen en el Señor, les voy a decir lo siguiente. Para aquellos que no creen, quiero advertirles a aquellos que no creen de las tres cosas que dicen las Escrituras acerca de la sentencia a las personas incrédulas por su rechazo constante al Dios de los cielos. Quiero advertirles, estos hermanos, para aquellos que no conocen al Señor, esto es una evidencia de la ira de Dios que se está revelando continuamente sobre esas personas, y esto te incluye a ti, amigo que no has creído. Incluye incluso al familiar nuestro que no ha creído, para que nosotros como creyentes nos pongamos las pilas y procuremos predicando el evangelio que alcance la vida eterna. También los incluye a ellos que no creen. Según la Biblia, las personas incrédulas han sido entregadas a la inmundicia. Esto se refiere a la inmoralidad sexual. Un corazón duro trae como consecuencia actos vergonzosos en el cuerpo. Las personas incrédulas también han sido entregadas a pasiones vergonzosas. Esto se refiere a actos homosexuales. Las personas incrédulas han sido entregadas a una mente reprobada. Dios ha puesto a prueba la mente de las personas incrédulas y ha determinado que carecen de valor y utilidad para Él. Son inútiles para Dios la mente de los incrédulos. No les sirven para nada a Él. Y si algún incrédulo está aquí en estos momentos, tú encajas perfectamente allí. Incluso te puedo decir que tú encajas con las personas que estaban en el patio sentados con Pedro. Encaja con ellos. Estos que aborrecían al Señor, así como tú lo aborreces, todos eran incrédulos, así como tú eres incrédulo. Sobre todo se estaba derramando la ira de Dios, así como sobre ti en estos momentos se está derramando la ira de Dios continuamente. Y al final del camino de una vida así, en la que se insiste e insiste en ofender a Dios, es muerte, es perdición, condenación, sufrimiento eterno. Y este final, Dios siempre lo ha advertido a lo largo de toda la Biblia. Si insisten las personas en estar alejadas de Dios, su final será el más terrible de los finales, el infierno. Y la única solución a este terrible mal que tú te has buscado por tus pecados es que te arrepientas de ellos
y creas en el Señor Jesucristo. Solamente Él te puede reconciliar con Dios. Solamente Él te puede perdonar los pecados. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ninguno. Ese que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que hay un solo nombre, un solo camino para librarte de la condenación y alcanzar vida eterna, Jesucristo. Así que, amigo incrédulo, reconoce tu maldad y pecado y ven a los pies de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, bendito y alabado seas, Señor. Te damos gracias en esta mañana de hoy. Gracias por ese querer que has puesto en nuestros corazones para que nosotros estemos haciendo esto que vemos ahora, estar congregados en estas horas tempranas de la mañana. Gracias por tu grande bondad que nunca termina, Señor, y por tu gracia que siempre, siempre estás enviando sobre tu pueblo. Quiero rogarte para que ningún creyente se descuide en este día de hoy, que esto no nos lleve a bajar la guardia, Señor. Ruego para que estemos conscientes de que es el día del Señor, para que en este día te honremos y te glorifiquemos como nuestro Dios que eres. Gracias por todo, Padre. Gloria a tu nombre por siempre. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos.